Listo, Lau, yo creo que podemos empezar. Listo, perfecto. Entonces, listo. Vamos a empezar con la charla. Esta es la bibliografía que utilizamos con el fin de profundizar. Y este es el contenido que vamos a manejar. Entonces, primero vamos a ver una serie de definiciones, vamos a desmitificar algunas cosas. Después con Daniela vamos a pasar un marco teórico y vamos a revisar una epidemiología mundial y de Colombia que nos interesa muchísimo para este caso. Después veremos trastornos psiquiátricos y cómo se manifiestan, si se manifiestan más en mujeres, en hombres y por qué. Luego haremos una pequeña parte de neurodiversidad y finalmente acabaremos con lo que más nos importa, que es el enfoque de género en salud mental. Pararé la cámara para cuestiones de conexión y para que se vea mejor la pantalla. Entonces quiero comenzar preguntándoles para ustedes qué es la salud mental. No se preocupen que las respuestas son anónimas, entonces comencemos preguntándonos qué es la salud mental en una frase, en una palabra, lo primero que se les venga a la cabeza. Y vamos a ir viendo las respuestas. Estado de bienestar, bienestar, estabilidad emocional, bienestar completo. La mayoría está diciendo bienestar. Conexión conmigo mismo, súper. Paz, muy bien. Listo. Entonces, la definición como tal de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es, como dijeron muchos, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué nos implica esto? Nos implica estudiar primero el bienestar, como muchos lo dijeron muy bien. Segundo, la prevención de trastornos mentales. También veremos el tratamiento y rehabilitación. Y por último, el autoconocimiento, que es lo más importante. Pero tengamos en cuenta que no solo podemos tener en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque es imposible que en algún momento nosotros lleguemos a un completo bienestar físico, mental y social. Es imposible, por no decir muy difícil de alcanzar. Entonces entendamos también que la salud mental es dinámica y que no podemos basarnos también en una definición absoluta. Entonces viene la siguiente pregunta para ustedes. Para ustedes, esta oración, ¿qué creen que es? ¿Verdadera o falsa? ¿El sexo puede elegirse? ¿El género no puede elegirse? Veamos sus respuestas. Listo, entonces vemos que la mayoría muy bien, en efecto, contestó que es falso. Y es falso. Vamos a ver por qué. Entonces entendamos cuál es la diferencia entre sexo y género. Primero, sexo es la condición biológica y genética, que incluye esto: órganos sexuales internos y externos, cromosomas y hormonas. Pero vamos a ver que esto cambia un poco. Básicamente el sexo va a ser lo que nos asigna el doctor al nacer, teniendo en cuenta nuestras características físicas, nuestros genitales, etc. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque hay un concepto que se llama la intersexualidad. ¿Y qué es eso? Bueno, es importante tenerlo en cuenta porque hay muchos argumentos que dicen no, sexo solo hay dos y género solo hay dos y eso no se puede cambiar porque es biología, ciencia, XX es mujer, XY es hombre. Pues resulta que está la intersexualidad y se pueden dar casos como el síndrome del varón XX, en el que tenemos un fenotipo de una persona que parece un hombre, tiene genitales de hombre, es todo lo que conocemos como hombre. Sin embargo, cuando hacemos las pruebas genéticas, es una persona 46XX, lo que sería una mujer. Que sí, claro, por supuesto, es raro, no se ve todos los días, pero de todas formas es algo de la naturaleza y de la biología, para tenerlo en cuenta. Por otro lado, el género ya es el significado social, y son las diferencias en contextos históricos particulares, es decir, todos los roles, conductas, pensamientos que se le asignan a lo que significa ser mujer o ser hombre. Por lo tanto, el sexo no puede elegirse y el género sí. Y el género acompaña a la biología en la determinación de desigualdades. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque yo nací hombre o mujer de acuerdo a lo que me dijo el médico cuando me atendió, pero si yo decido ser mujer, hombre, no binario, sí es una elección, porque se basa en la manera como me percibe la sociedad. Por lo tanto, es una elección y no una obligación. Acá puse una imagen del DSM-5. ¿Por qué? Hay una controversia muy grande en la que básicamente hay un capítulo del DSM-5 en el que se dice que hay una especie de trastorno o casi enfermedad que se llama la disforia de género, que tiene unos síntomas, y se trata de que la persona tiene una incomodidad con el género que le asignaron.
Entonces es importante tener esto en cuenta y estas definiciones para ver esta controversia, ver que en realidad no es una enfermedad, sino que el género en sí, el significado que es que se escoge. ¿Por qué es importante tener estas definiciones tan claras? Porque a partir de esta presentación necesitamos que les quede claro lo que es la perspectiva de género, que es el enfoque que nos permite ver cómo se articulan las relaciones de género en todos los aspectos de la vida humana. Y de esta manera, cómo estas relaciones generan y perpetúan, primero, desigualdades entre mujeres y hombres, y segundo, esto cómo me puede afectar, en nuestro caso que nos interesa, las enfermedades mentales. ¿Qué implica esto? Implica asumir también que los fenómenos sociales, económicos e históricos no son neutros, que el género es importante y que se han desarrollado una serie de desigualdades que tienen un impacto tanto individual como social. Por otra parte, tenemos un concepto muy interesante que es la interseccionalidad, que a pesar de que ha sido propuesto principalmente por los movimientos feministas, no sirve para todo, porque toma en consideración los contextos históricos, sociales, políticos y también reconoce experiencias individuales. Pero repasemos, ¿qué es la interseccionalidad? Es una teoría y metodología para la investigación, que básicamente dice que las personas vivimos en identidades múltiples formadas por varias capas. Estas capas pueden ser la crianza, el lugar geográfico donde nací, la manera como me crié, etc. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque reconoce que hay diferentes tipos de identidad y componentes de la identidad. Y segundo, porque rechaza un poco la teoría cerebrocentrista, que es bastante popular tanto en la psicología como en la psiquiatría, en la que básicamente se dice que las enfermedades son un déficit o un exceso de una parte del cerebro, de unos neurotransmisores, y no nos preguntamos realmente qué hizo que se me bajaran esos neurotransmisores, por qué esta persona está desarrollando estos síntomas, en qué se crió, el contexto, etcétera. Separa el cerebro del contexto social. Por lo tanto, teniendo en cuenta ya todas estas definiciones, vamos a hacernos unas preguntas principales que trataremos de resolver a lo largo de esta charla. Primero, ¿cómo los diferentes trastornos psiquiátricos afectan a los hombres y a las mujeres? Segundo, ¿en qué sexo hay mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos? Y por último, en caso de haber diferencia de susceptibilidad a trastornos específicos, ¿por qué existen estas diferencias? Entonces pasemos ahora al marco teórico. Listo. Entonces, la primera pregunta que nosotras nos quisimos hacer es si realmente la prevalencia de los trastornos psiquiátricos es la misma para las mujeres que para los hombres. Si nos remitimos a documentos como el que se ve en pantalla, que es un documento de la OMS, nos daremos cuenta que las conclusiones generales es que básicamente no hay una diferencia en la prevalencia de los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, sí reconocen el género como un determinante estructural crítico para la salud mental. Y precisamente son estos factores sociales los que me van a, digamos, exacerbar las vulnerabilidades biológicas que me dan el sexo. Entonces, por ejemplo, el poder y el control van a variar de acuerdo a si soy hombre y si soy mujer. Entonces, yo puedo, digamos, tener poder sobre mi clase social, sobre mi estatus económico, sobre cómo la sociedad me ve, y esto me va a dar, digamos, cierta susceptibilidad o incluso, digamos, funcionar como un factor de protección para ciertos trastornos psiquiátricos. Adicionalmente, el sexo también me va a influir en la presentación clínica de algunas enfermedades. Me va a determinar la edad de inicio de los síntomas, la frecuencia de los síntomas, el curso de la enfermedad, el pronóstico y el ajuste social que tiene el paciente. También tenemos el tema de las morbilidades, que es básicamente cómo la discapacidad asociada a los trastornos psiquiátricos pesa, digamos, sobre un paciente. Se ha visto que la morbilidad es mucho más alta en aquellos pacientes que tienen más de 3 trastornos psiquiátricos, que generalmente son las mujeres. En cuanto al patrón de consulta, se ha visto que las mujeres generalmente consultan a los especialistas, no mentiras, digamos a los doctores de atención primaria, mientras que los hombres consultan es a los especialistas. Y de hecho, esta es la población que más hospitalizamos. Es decir, los hombres se agudizan muchísimo más antes de consultar y pues, digamos, ser tratados. En cuanto a los estereotipos, vamos a ver que hay ciertos, digamos, problemas emocionales o problemas con el alcohol que van a reforzar cierto estigma social y por lo tanto van a inhibir que el paciente consulte precisamente por esos problemas, evitando ser parte del estereotipo. Y por último tenemos los sesgos de género que básicamente van a estar dados en los profesionales de la salud, los cuales, por ejemplo, van a tender a diagnosticar más depresión en las mujeres, a pesar de que se use el mismo cuestionario diagnóstico que en los hombres y a pesar de que tengan las mismas manifestaciones clínicas.
Listo. Entonces, ya digamos, yendo un poquito, no sé, hacia las encuestas nacionales de diferentes países, encontramos estos dos documentos. El primero es una encuesta nacional de Inglaterra, hecha en el 2014, y el segundo es una encuesta nacional de Estados Unidos, hecha en el 2001-2002, aunque está un poquito, digamos, vieja, es muy, muy completa y por eso quisimos incluirla aquí. En estos estudios, básicamente lo que encontramos es que la diferencia en la prevalencia de los trastornos psiquiátricos sí existe, pero cuando hablamos de trastornos específicos. Por ejemplo, en las mujeres vamos a ver que es mucho más común el trastorno generalizado de ansiedad, el trastorno depresivo mayor, las fobias, el trastorno del pánico, el insomnio, el síndrome de fatiga crónica, los trastornos de la conducta alimentaria y el síndrome de estrés postraumático. A diferencia de los hombres, que vamos a ver que hay una prevalencia muy, muy alta en cuanto al abuso de sustancias psicoactivas. De hecho, esta es la prevalencia que, digamos, nos nivela entre los dos géneros. Es decir, hay tantos hombres que abusan de sustancias que me igualan la cantidad de mujeres que tienen todos estos diagnósticos que ya les había mencionado. Y por último tenemos la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, aquí también podemos incluir el trastorno obsesivo compulsivo, los cuales tienen una prevalencia similar en ambos sexos. ¿Esto por qué? Se ha visto que estas patologías tienen un patrón de heredabilidad demasiado alto y por lo tanto el papel que tiene el entorno no es tan importante y la genética sí tiene un rol bastante, o pues tiene un impacto bastante grande. Listo. Cuando hablamos un poquito de historia, si nos vamos hacia 1970, vamos a encontrar dos posiciones bastante opuestas, bastante diferentes, acerca de por qué existía esta diferencia en la prevalencia. La primera es la de Gove y Tudor, los cuales son unos sociólogos que básicamente decían que en el mundo occidental moderno, debido al estrés asociado al rol de género que deben cumplir las mujeres, estas tenían mayores incidencia de trastornos psiquiátricos. Ellos especulaban que estas diferencias de género eran un fenómeno reciente consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Si nos acordamos, durante la Segunda Guerra Mundial, los hombres tuvieron que ir a la guerra, las mujeres tuvieron que salir a trabajar. Sin embargo, cuando esta se acabó, las mujeres continuaron ese trabajo, pero también debían continuar su trabajo de amas de casa, de madres, o pues sí, de madres de familia, y debemos tener en cuenta que el trabajo de ama de casa es un trabajo no reconocido, no remunerado, que es solitario, que es exhaustivo y que claramente me puede explicar todas las alteraciones del ánimo que pueden tener las mujeres asociadas a esto. En cuanto a la otra posición, tenemos a la pareja de epidemiólogos Don Renden, los cuales atribuían el aumento de los trastornos psiquiátricos también después de la Segunda Guerra Mundial, a los nuevos métodos diagnósticos que existían. Nuevamente, si nos acortamos un poquito de historia, nos damos cuenta que la primera edición del DSM-5 salió casi 10 años después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esto, digamos, nos daba nuevos patrones diagnósticos. Y aunque realmente el DCM no tomó fuerza sino hasta su tercera edición, igual era, digamos, una nueva manera en que estábamos definiendo criterios, patrones y por lo tanto, obviamente, la epidemiología se iba a ver afectada. Listo. Más o menos es esta misma época, 1970, 1980, tenemos la tercera ola del feminismo, en el cual bastante, digamos, académicas de diferentes disciplinas empezaron a hablar de la alta prevalencia de los trastornos psiquiátricos en las mujeres. Aquí tenemos dos autoras bastante importantes. Está Ellen Showalter con su libro The Female Malady, en la cual ella pues definitivamente reconocía este aumento de la prevalencia en las mujeres que pues uno era consecuencia de su rol de género, estaban confinadas a ser hijas, madres y esposas, y pues esto obviamente tenía unos factores estresores, digamos, específicos, y adicionalmente las mujeres usualmente eran víctimas de una profesión que estaba dominada por hombres que pues tenía tintes misógenos. Por otro lado, tenemos el libro de The Madness of Woman de Jane Usher, la cual hablaba de que las mujeres eran víctimas de diagnósticos erróneos y de tratamientos poco efectivos y que adicionalmente esos sentimientos de ansiedad, de tristeza, podrían considerarse razonables e incluso normales, teniendo en cuenta, digamos, las vidas tan reprimidas y como estructuradas que debían tener las mujeres en ese momento.
Es así como, digamos, otra vez a esta discusión de género versus sexo, que ya habla un poquito mi compañera, en donde el género es una categoría que hace referencia a una construcción simbólica de ciertas características que van a ser atribuidas a un sexo en específico, en donde lo masculino siempre se ha tomado como lo normal y como lo saludable, como lo superior, mientras que las mujeres o lo femenino siempre se ha asociado a vulnerabilidad. Y es así como el género se ve invisibilizado y el sexo se superpone como una explicación a prácticamente todos los fenómenos humanos que ocurren. Por último, tenemos un poquito de cuestionamiento acerca de los criterios diagnósticos del DCM. Tenemos a Marcy Kaplan, que era una psiquiatra y tiene un artículo publicado en la página de la Asociación Americana de Psiquiatría, en donde ella básicamente nos habla de que el DCM-3 tiene ciertos sesgos de género debido a que tomaba las conductas masculinas como las saludables y las normales. Adicionalmente tenemos a Michael First, que es uno de los editores del DCM-4, que cuestiona un poco la validez de esos criterios diagnósticos de acuerdo al género, porque estos actualmente están escritos como en género neutro. Sin embargo, esto no siempre es la situación ideal. Por ejemplo, hay diferentes trastornos somáticos que tienen manifestaciones físicas que son clínicamente importantes y específicas para las mujeres. Por ejemplo, la irregularidad menstrual. Por lo tanto, quitarlas en nombre de la neutralidad de género sería pues algo bastante problemático. Es así como reconocemos cuál es la importancia del enfoque de género en salud mental. Primero, porque los trastornos psiquiátricos son un problema de salud pública. Se ha visto que estos hacen parte de la mitad de los trastornos de las que tienen las personas menores de 65 años y además definitivamente el sexo y el género tienen un papel en qué condiciones voy a desarrollar yo o inclusive si voy a desarrollar alguna. Por lo tanto, es demasiado necesario comprender cuál es el impacto del género y del sexo dentro de la fisiopatología, de las manifestaciones clínicas y de incluso el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Ya en cuanto a epidemiología, de manera general, sabemos que más o menos una de cada cuatro personas cumplen criterios para un trastorno psiquiátrico en los últimos 12 meses. Esto me habla más o menos del 20% de la población. Sin embargo, si miramos la imagen de la derecha, perdón, de la izquierda, tenemos una lista de encuestas nacionales en donde se ha, digamos, investigado o pues sí se ha estudiado cómo es la prevalencia de ciertos trastornos psiquiátricos de acuerdo al género en diferentes países. En esto se encontró que básicamente en 8 de estas encuestas definitivamente sí había una diferencia en la prevalencia de los trastornos psiquiátricos y era más común en las mujeres. Por ejemplo, en la encuesta de Alemania se encontró que alrededor del 25% de los hombres habían experimentado síntomas de un trastorno psiquiátrico en los últimos 12 meses, a comparación del 37% de las mujeres. Esto es más o menos el mismo el patrón que vemos en todos los estudios y, por ejemplo, haciendo referencia a Chile en representación de Sudamérica, se veía que el 25% de las mujeres tenían trastornos psiquiátricos en los últimos 12 meses a comparación del 19% de los hombres. Tres de estos estudios determinaron que esa diferencia, digamos, no era significativa y uno de los de Inglaterra, el segundo que se ve en la lista, de hecho dijo que la prevalencia era mayor en los hombres. Sin embargo, mirando un poco más los resultados, nos damos cuenta que ellos únicamente, digamos, reportaron los síntomas afectivos, que vamos a ver que son muchísimo más comunes en las mujeres, únicamente en los últimos 7 días, mientras que, digamos, los trastornos asociados con el abuso de sustancias o el abuso de alcohol fueron reportados hasta un año antes, digamos, del estudio. Por lo tanto, se cree que si los trastornos o los síntomas afectivos hubieran sido, digamos, seguidos durante el tiempo, pero digamos durante un tiempo más prolongado, hubiéramos encontrado una prevalencia nuevamente que me indica que las mujeres tienen pues más trastornos psiquiátricos. Por otro lado, tenemos este documento de la OMS, que es básicamente una recopilación de diferentes encuestas nacionales, en donde participa Colombia con la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2003, y se estudia la prevalencia de 18 trastornos psiquiátricos diferentes usando los criterios CIDI, que pues están basados en los del DCM. Sin embargo, digamos, este estudio determinó que la prevalencia no tenía diferencias. Por lo tanto, lo que podemos ver es que la evidencia no es concluyente y no hemos podido llegar, digamos, por lo tanto, como a una
sí, como una conclusión de quiénes realmente son más susceptibles a estos trastornos. En cuanto a la epidemiología de Colombia, encontramos que pues aquí incluí las tablas que eran principalmente de las patologías que vamos a profundizar un poquito más después: depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático y abuso de sustancias, en donde vemos que todas fueron reportadas de acuerdo al cuestionario de autorreportaje de síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, aquí en cuanto a los síntomas depresivos y ansiosos, vemos que en este grupo etario, en general las mujeres reportaban más de estos síntomas. Sin embargo, si nos vamos al grupo etario de 18 a 44 años, observamos el mismo patrón y en las personas mayores de 45 años nuevamente se repite. En cuanto al consumo de sustancias, vemos que este es más común en los hombres. Vemos que es tanto común en sustancias psicoactivas, es decir, drogas, y es también común en el abuso de alcohol. Listo. Y luego tenemos, bueno, en estas tablas vemos también la prevalencia de alcohol, bueno, en las anteriores, y ya en estas que estamos viendo en pantallas, vemos es el riesgo del trastorno por estrés postraumático, en donde el riesgo es mayor en niños, y la prevalencia también es mayor en niños. Sin embargo, nos llama la atención, digamos, este evento, el de violencia intrafamiliar, ya sea física, psicológica, sexual, donde se ve un aumento de la prevalencia en mujeres y es bastante, digamos, significativo en comparación de los hombres. Listo. Entonces, ahora hablando de los trastornos, tenemos la siguiente pregunta para ustedes. De acuerdo a lo que ha dicho Daniela, ¿por qué cree que a las mujeres les da más depresión y ansiedad? Hay una serie de opciones, escojan la que mejor les parezca. Ok, vemos que la gran mayoría está respondiendo roles de género y factores socioculturales. Vamos a ver que en realidad todo tiene que ver, un poco y mucho. Entonces, puse la depresión y ansiedad en esta misma diapositiva porque básicamente lo que sucede es exactamente lo mismo. La única diferencia es que usualmente la ansiedad se diagnostica más o menos en la infancia, alrededor de los 6 años de edad, y la depresión es más en la pubertad y en la adolescencia. Hablando de pubertad y adolescencia, vamos a la primera pregunta. Entonces, ¿será una cuestión de hormonas? Bueno, resulta que cualquiera ha oído en algún momento como el síndrome de disforia premenstrual o el síndrome premenstrual, ¿sí? Entonces a todos nos han preguntado en algún momento cuando estamos desanimadas, cuando estamos tristes, cuando estamos enojadas: ay, ¿tienes la menstruación? Pensaríamos que podría tener que ver con la depresión, pero en realidad no tiene que ver. ¿Por qué? La fisiopatología de la depresión se da en general por el eje HPA, es decir, hipofisiario, hipotalámico, adrenal. Y entonces, en general, lo que pasa en la depresión es que este eje está sobreactivado. Como se diagnostica en general la depresión en la adolescencia, podríamos pensar que hay hormonas sexuales que tienen que ver con este eje HPA, pero en realidad no. Resulta que en el síndrome premenstrual lo que sucede es que se estimula la CRH, se disminuye la CRH, que es una hormona del estrés. Y lo que pasa en la depresión básicamente es que el HPA está sobreactivado y es un estrés crónico. Si se me disminuye la CRH, pues pasa todo lo contrario, se me disminuye la actividad del HPA y por lo tanto me baja los síntomas de la depresión. Acá pasa en realidad todo lo contrario, que se estimula el cortisol, se estimula la CRH y por lo tanto se me estimula el eje HPA. Pero entonces, si no son las hormonas, porque los estudios concluyen que sí puede haber una influencia de las hormonas sobre el eje HPA, pero en realidad no se sabe cómo funciona ni exactamente cuál es el mecanismo. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Será genética? Bueno, se habla mucho de que hay una heredabilidad en la depresión y es algo que se ha estudiado mucho, incluso se incluyó en el DSM-5, pero de acuerdo al estudio que revisamos, en general se tiene que tener en cuenta la herencia más como que si mi mamá tiene depresión, es más probable que a mí me dé depresión. Pero no solo porque tenga un gen implicado y eso me afecte a mí,
sino porque mi mamá y yo en general vivimos las mismas experiencias, es decir, un núcleo familiar, una familia en general vive las mismas experiencias y por eso puede desarrollar los mismos trastornos. Por lo tanto, la genética sí tiene que ver, pero no es la totalidad de todo. Entonces, serán factores emocionales, sociales, demográficos, que fue lo que la mayoría respondió. Podríamos pensar que tiene que ver con los factores, con los roles sociales que se le han asignado a las mujeres, es decir, las mujeres son amas de casa, las mujeres tienen desigualdad, por lo tanto, las mujeres tienen más depresión. Sin embargo, en el estudio se vio que si se tomaba esta variable y se comparaba las estadísticas de depresión, no era estadísticamente importante si yo la quitaba, es decir, no era estadísticamente relevante si yo tenía en cuenta los factores emocionales, sociales, demográficos o no. Es importante, pero no es la explicación de por qué a las mujeres les da más depresión. Entonces, ¿qué podemos asegurar aquí? Bueno, algo que es seguro y que es definitivo es que el eje HPA sí está afectado por un estrés temprano. Es decir, si yo sufro un estrés temprano en la vida, un evento traumático, sí puedo tener una afectación fisiológica en el eje HPA. Por ejemplo, ¿qué? Pues resulta que las mujeres sí están más expuestas a trastornos o a eventos traumáticos como el abuso sexual, como la violencia causada por hombres, como el abuso intrafamiliar, y sabemos que estos eventos lamentablemente usualmente se dan en una etapa muy precoz o muy temprana de la vida. Entonces, esto sí me puede influenciar. Lo otro que podríamos esperar es que estuviera afectado el estrés, pero resulta que para evaluar quiénes tenían más depresión y ansiedad, se hizo un Trier test. Es decir, un test en el que se evaluaba primero cómo resolver una operación aritmética, es decir, se ponía tanto a hombres y a mujeres a resolver una operación matemática, y también a las mujeres y a los hombres se les ponía a preparar una presentación, un discurso en 10 minutos y salir a exponer. ¿Qué encontramos? Si las mujeres tienen más depresión, se supone que en teoría cuando tomaran el test de salida al final salieran más niveles de cortisol. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Los hombres tenían más niveles de cortisol, a pesar de que esto significaría que en teoría tendrían más riesgo de depresión. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Resulta, primero, que tenemos diferentes mecanismos de estrés. Es decir, no hay que entender que las mujeres y los hombres tenemos cerebros de otro planeta. No se trata de eso. Pero sí, el estrés de los hombres es más manejado por el cortisol, entonces es más común que ellos tengan mayores niveles de cortisol a la hora de enfrentarse a un estrés, mientras que las mujeres manejan más la oxitocina. ¿Cómo me actúa esto en el estudio? Pues resulta que la prueba en realidad no es un buen medidor. ¿Por qué? Porque la mujer asocia más su autoestima, su percepción de sí misma con la manera como se desenvuelve con la sociedad. Es decir, un reto de hacer una presentación, de resolver un problema matemático, va a ser mucho más estresante para una mujer teniendo en cuenta esta teoría. En cambio, los hombres, por el mismo rol de género de que los hombres son más buenos en las matemáticas o los hombres tienen que demostrar actividad social, habilidades sociales, pues va a ser más retador y hay un ego masculino que les permite tener más habilidad para este tipo de pruebas. Por lo tanto, la conclusión de todo esto es que, en efecto, sí, hay factores de vulnerabilidad, pero esto no significa que me dé depresión. Lo que sí es cierto es que hay factores de vulnerabilidad y si yo además de eso tengo eventos negativos en mi vida, ahí sí me aumenta la probabilidad de depresión. Entonces ahora pasemos a hablar del alcohol. Listo, entonces la siguiente pregunta que les tenemos es si el género tiene mayor tasa de, es qué género tiene mayor tasa de prevalencia de abuso de alcohol, si los hombres o si las mujeres. Listo, entonces estamos viendo que la mayoría se van hacia los hombres. Listo, entonces definitivamente hay una mayor prevalencia de abuso de alcohol en los hombres que en las mujeres. Y esto va a estar dado o puede darse, digamos, por diferentes categorías. Entonces, lo primero que vamos a hablar es genética. Sabemos que los trastornos por abuso de alcohol van a correr en la familia. Es decir, si mi papá tiene un problema de abuso de alcohol, probablemente yo también lo tenga. Sin embargo, esto no lo podemos atribuir netamente a la genética debido a que también hace parte de la crianza. Si yo veo a mi familia todo el tiempo consumiendo alcohol, yo también lo veré como algo normal y probablemente también lo haga. Por otro lado, también hemos, bueno, ¿Qué pasó?
No sé por qué se salió. Ya volvemos, lo siento. Me disculpo con ustedes, no sé por qué se salió la presentación, pero por favor, si pueden conectarse al código de nuevo. Acuérdense, ingresan a la página y ponen el código. Listo, continuemos. Listo, entonces como estábamos hablando, no podemos atribuir toda la genética. Adicionalmente, no se han encontrado diferencias en cuanto al género, si hay susceptibilidad genética, digamos, más en las mujeres o si hay en los hombres. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que yo puedo tener vulnerabilidad genética, pero realmente lo que me va a dar como tal el trastorno es que haya un factor ambiental que me lo active. Y usualmente este factor ambiental va, digamos, perder ese impacto a medida que la edad avanza. Por ejemplo, si yo desarrollo un trastorno de abuso de alcohol hacia los 14 años, esto probablemente sea es por el entorno en el que yo estoy. Mientras que si yo desarrollo un trastorno por abuso de alcohol hacia los 30, 40 años, eso sí me está hablando de una vulnerabilidad genética. En cuanto a la parte de fisiología, esto básicamente se resume a, pues pongo comillas, las mujeres se emborrachan más rápido que los hombres. ¿Esto por qué sucede? Sabemos que uno, las mujeres pues digamos tienen un menor peso, somos más chiquitas, tenemos menor contenido de agua por kilogramo y tenemos un metabolismo diferente. Por ejemplo, la enzima gástrica de alcohol deshidrogenasa se encuentra disminuido en las mujeres y por lo tanto tendremos mayores niveles de alcohol en el estómago y por consecuencia en la sangre. Esto, digamos, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Si yo tengo dos sujetos, misma edad, mismo peso, digamos que lo único que me cambiaría es el sexo y tienen los mismos niveles de alcohol en la sangre, yo voy a encontrar manifestaciones clínicas diferentes en cada uno de ellos. En las mujeres, de una manera mucho más rápida, yo voy a encontrar los síntomas negativos del alcohol, que básicamente es lo que se resume en el guayabo, mientras que los hombres van a tomar muchísimo más tiempo en experimentar los síntomas o la experiencia placentera que me da el alcohol. Por lo tanto, si yo necesito grandes cantidades de alcohol para sentir esa experiencia placentera, será más probable el riesgo de abuso y de dependencia y por lo tanto será también más difícil, digamos, tener esos síntomas negativos que son los cuales me impiden que yo siga consumiendo. En cuanto a la parte psicológica, tenemos dos grandes ramas, está el estrés y la impulsividad. En cuanto a la impulsividad, tenemos que pues esta es una falla en controlar el comportamiento y pues entre muchas de las cosas que me van a dar, me pueden generar un trastorno por abuso de alcohol. Se ha visto que la impulsividad adicionalmente pues es la que digamos inicia ese consumo y es el que hace que este se perdure a lo largo del tiempo. En los hombres se ha visto que pues ellos digamos, en su naturaleza, en su genética y también por factores evolutivos, tienen mayores rasgos de impulsividad. Esto debido a que, pues, antes, en la prehistoria, los hombres, digamos, tenían las funciones de cazar, de competir por una pareja, de evitar el daño, mientras que las mujeres siempre hemos estado confinados, digamos, a esos patrones de crianza. Y adicionalmente vamos a tener ciertos, digamos, comportamientos que van a ser casi que incompatibles con la impulsividad. Estos rasgos van a ser, digamos, elegir de una manera más eficaz una solución bajo un contexto de estrés, que yo tenga, digamos, una mayor habilidad para la detección de errores o para medir las potenciales consecuencias que puedo encontrar, digamos, frente a una situación, que todas van a ser incompatibles con esa impulsividad. Por parte del estrés, vamos a ver que los factores estresantes en sí van a aumentar el consumo pesado de alcohol en las personas. Ahora, la diferencia está en qué tanto aumenta ese consumo. En las mujeres vamos a ver que el consumo aumenta más o menos un 14%, mientras que los hombres llevan hasta un 24%.
Adicionalmente, vamos a ver que las razones por las cuales una persona empieza a tomar son diferentes. Los hombres generalmente van a empezar por problemas en el trabajo, por problemas económicos y por problemas poco normativos como ser víctimas de abuso sexual o ser víctimas, digamos, de abuso en el trabajo. Mientras que las mujeres van a empezar a tomar más frecuentemente por problemas, digamos, en su vida familiar, por la falta de empleo, por problemas en sus relaciones o por problemas, digamos, en la salud de pues ellas mismas o de familiares. Adicionalmente, debemos tener en cuenta las comorbilidades que se asocian al consumo de alcohol. Sabemos que pues, estas personas frecuentemente tienen síntomas de ansiedad y de depresión y sabemos también que el alcohol es un depresor. Por lo tanto, si yo tomo, me voy a sentir triste y pues sintiéndome triste voy a querer tomar más y empezamos un ciclo vicioso. Por último, en cuanto a la parte social, sabemos que muchísimas culturas fomentan pues el alcohol como un signo de masculinidad, empezando por la nuestra. En la nuestra es bastante común. Sabemos también que, digamos, los bares son los lugares en los que frecuentemente los hombres socializan y eran lugares en los que hasta hace muy poco las mujeres realmente podemos, digamos, libremente entrar. Y adicionalmente, o pues inclusive, se les ha asignado género a las bebidas alcohólicas, por ejemplo, el whisky para los hombres y, digamos, unos cócteles hacia las mujeres. Por otro lado, ver una mujer tomando o ver una mujer borracha nos hace cuestionar, digamos, sus decisiones personales. Cómo está cuidando su familia, cómo está cuidando su hogar, cómo está su empleo. Todas estas son cuestiones que nosotros no nos preguntamos en un hombre. Y de hecho, la abstinencia o, digamos, el consumo moderado de alcohol se asocia con lo femenino. Por lo que podemos ver que las mujeres, digamos, deben pagar un costo emocional muchísimo más alto para poder disfrutar, o pues no necesariamente disfrutar, pero para tomar y para, pues, de manera consecuente desarrollar un trastorno por abuso de alcohol. Por último, tenemos el efecto telescopio, el cual es un término utilizado para describir una aceleración progresiva que hay desde el proceso en que se inicia a tomar hasta que alguien, digamos, desarrolla un trastorno de dependencia y es admitido para tratamiento. Se ha visto que en las mujeres que inician un tratamiento por abuso de sustancias o por abuso de alcohol, generalmente se presentan con manifestaciones clínicas más severas en comparación de los hombres, a pesar de que hayan consumido por menos tiempo y a pesar de que hayan consumido menos cantidades. Listo. Continuando con el trastorno por estrés postraumático, vemos lo mismo que ha pasado en general con todos los trastornos derivados de la ansiedad, que hay una mayor proporción de las mujeres a comparación de los hombres. Sin embargo, ahorita veíamos en las estadísticas con Daniela que en Colombia hay una prevalencia un poco mayor en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen en común, sí, que es una consecuencia de la exposición a un evento traumático, psicológico o físico que provoca un estrés agudo o crónico. Pero las razones en general van a ser diferentes. Por un lado están las mujeres, que usualmente los traumas o los eventos violentos a los que se someten son ataques provocados por hombres, abuso sexual, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, etc. Mientras que los hombres están más expuestos a accidentes, ataques no sexuales, combate o guerra, fuego y desastres, lo cual nos puede explicar un poco por qué en Colombia es un poquito mayor la prevalencia de hombres en el trastorno por estrés postraumático, ya que tenemos una larga historia de conflicto armado. Pero lo que se ve es exactamente lo mismo, como que tenemos diferentes mecanismos de estrés, las mujeres producen menos cortisol, entonces tienen un tipo de estrés que se llama tend and befriend, mientras que los hombres usan más el cortisol y activan un sistema de estrés que se llama fight or flight. Sin embargo, aunque vemos las diferencias entre los dos, es evidente que a ambos les puede dar de la misma manera, solo que con diferentes eventos que se involucren y que depende también del país, aunque en realidad usualmente las mujeres salen más prevalentes, aunque la diferencia no sea muy exorbitante. Por otro lado, en las mujeres se habla de la DPT, que es la desviación peritraumática. ¿De qué se trata esto? Se trata que la mujer no digiere del todo el trauma que acaba de vivir, como que no lo relaciona, o incluso se ha visto en eventos de trauma en que la persona olvida por completo todo el suceso traumático y todos los eventos que pasaron, las caras, por ejemplo, del violador, si fue un caso de abuso sexual, y en sí la mujer se disocia y se desvía de todo ese proceso traumático, mientras que en los hombres es menos común esto. Otro factor que puede ser influyente puede ser la manera como expresamos las emociones. Estamos más acostumbrados a que las mujeres puedan expresar la tristeza, la rabia, todos estos sentimientos
de insuficiencia asociados al estrés postraumático, mientras que los hombres se les asocia más con no llorar, con no sentir, con no mostrar emociones. Entonces, esto en cierta medida también nos puede influir, no solo en la manera como se manifiesta el trastorno por estrés postraumático, sino también cuántos asisten a consulta y a cómo se van a dar esas pruebas de la prevalencia. Por último, nos pareció interesante incluir un término que es la neurodiversidad y ha sido divulgado sobre todo por las personas del espectro autista. ¿De qué se trata esto? Pues se trata de incluir a las personas como los que tienen autismo, Asperger, trastorno de ansiedad y déficit de atención, dislexia, Tourette's, que todos estos no sean vistos como una enfermedad y un trastorno o personas excluidas, sino que simplemente se vean como personas de la sociedad que tienen una característica más. Hablando del género y cómo influye en cada uno, vamos a ver simplemente por estadística que la dislexia y el Tourette se da más en los hombres, pero hablando ya más de una manera específica, vemos que en el autismo y en el Asperger vamos a ver que hay un problema muy importante, y es que los estudios y los diagnósticos han sido orientados sobre todo para los hombres. Es mucho más común que los hombres sean diagnosticados por autismo que las mujeres, y usualmente a los hombres se les diagnostica desde una edad mucho más temprana. ¿Por qué? Porque este espectro se da en las mujeres de una manera pasiva, que actúan como personas retraídas, dependientes de otras personas, no involucradas o incluso deprimidas. Y si vemos, este es el rol que ha asignado a la sociedad históricamente a la mujer, una mujer que no es hiperactiva, que es recatada, sutil, que no expresa mucha emoción, que es delicada. Entonces ha pasado incluso que hay testimonios de personas, de mujeres sobre todo, que llegan a sus 22 años, 27 años y están felices porque por fin pueden entender por qué se comportan de esa manera, ya que 22 años después les dieron por fin un diagnóstico, mientras que a los hombres es mucho más común que se les dé cuando son niños. Por otro lado, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es muy común en los colegios y a los psiquiatras infantiles les llega por montón, tenemos la idea de que en los hombres es más común. ¿Por qué? Porque vemos a los niños y los vemos más activos, más sociables, más inquietos, que no ponen atención a clase, pero resulta que hay una serie de subtipos y es importante que los tengamos en cuenta. Primero está el combinado, que no es solo que la persona sea hiperactiva, inquieta, que sea ansiosa, sino que también sea una persona inatenta, que en el contexto de colegio puede ser una persona que no atiende clase, que no entienda los ejercicios, que no sigue instrucciones. Entonces, este trastorno combinado va a ser más común o más prevalente en los varones o en los hombres. Hay un segundo subtipo que es el de la inatención, que es aislar esa parte hiperactiva, inquieta, sino que simplemente esta persona que es inatenta, que no atiende, que no comprende, que no sigue instrucciones, que no rinde en clase, por ejemplo. Y este se asocia más a las mujeres. Por último, está simplemente el hiperactivo compulsivo, que es menos común, de hecho es del 4% en general en el número de diagnósticos de trastorno de déficit de atención, pero este se va a ver de manera igual, es decir, una persona que simplemente es inquieta, pero que uno ve que puede atender instrucciones, no es tan común, pero se da de manera igual en ambos géneros. Entonces les hacemos la última pregunta y la más importante. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con que la perspectiva de género no es de importancia para la salud mental? Miremos a ver qué piensan ustedes. Bueno, por lo que vemos, la mayoría se está yendo al lado de en desacuerdo, ahora todos, lo cual me parece maravilloso porque es exactamente lo que queremos que les quede. Y acabamos finalmente con el enfoque de género en salud mental. Listo. Entonces, a modo de conclusión de nuestra presentación, lo que nosotras creemos es que los trastornos psiquiátricos definitivamente sí son más frecuentes en las mujeres como consecuencia del estrés al que estas son sometidas debido a sus roles de género, teniendo en cuenta que a las mujeres, por ejemplo, les pagan menos, es más difícil que estas avancen en su vida profesional, deben cumplir con múltiples responsabilidades, con múltiples trabajos y adicionalmente deben cumplir como esta imagen que pues es dada por la sociedad de pues la supermujer. Por lo tanto, digamos, la razón más importante para tener en cuenta el enfoque de género en la salud mental es que la diferencia en la prevalencia sí existe y es una diferencia significativa. Es decir,
digamos, todos estos factores sociales, porque no solo el género debemos tenerlo en cuenta, pero pues, digamos, el género es necesario reconocer el género como un factor social que impacta dentro de la salud mental y cómo va a ser, digamos, todo el transcurso de la enfermedad en el paciente. Adicionalmente, el género siempre se ha tenido en cuenta en otros, digamos, ambientes de debate público, por lo tanto, no hay una razón para no incluirlo dentro de la salud mental y la salud en general. Digamos, un ejemplo de enfoque de género que pues encontramos y nos pareció súper chévere son estos criterios que sacó la OMS. Como saben, están los criterios tradicionales CIDI, que son para diagnóstico de trastornos psiquiátricos. Sin embargo, tenemos estos nuevos que son los CIDI-Venus, que básicamente son específicos para las mujeres. Para las mujeres, lo que estos hacen, digamos, es reconocer la importancia de las manifestaciones, digamos, clínicas específicas de las mujeres dentro de los trastornos psiquiátricos y adicionalmente tienen en cuenta algunos síndromes específicos como lo son el síndrome premenstrual, el síndrome disfórico premenstrual, los trastornos psiquiátricos relacionados al embarazo y al parto, así como todos aquellos que se dan durante la perimenopausia y la menopausia. Y lo que estos básicamente hacen es ahondar sobre una completa historia clínica menstrual y contraceptiva, indagar sobre gestaciones actuales o la gestación pasada, indagar sobre terapia de reemplazo hormonal y por último, incluyen después, digamos, de cada sección de los trastornos, una tabla, ya permítanme eso, una tabla en la cual, digamos, de acuerdo a todas las etapas del desarrollo sexual y reproductivo de la mujer, se indaga de manera, digamos, específica de acuerdo al, digamos, síntoma psiquiátrico que la paciente me está manifestando, para yo, digamos, hacer una mejor asociación de acuerdo a esa, digamos, etapa reproductiva en la que la mujer se encuentra. Adicionalmente, pues debemos tener en cuenta que los estudios que nosotras incluimos aquí no especificaban si estaban hablando de género o de sexo. Algunos sí, pero pues la mayoría no. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que no podemos hablar de uno solo, pues hablar de uno solo nos limitamos un montón. Si hablamos, por ejemplo, solo de género, estamos desconociendo todas las diferencias y todas las vulnerabilidades biológicas que se sabe que existen. Pero si hablamos únicamente de sexo, vamos a desconocer todas esas discriminaciones y, digamos, toda la violencia de género que pues sabemos que también tiene un impacto. Por lo que, digamos, creería yo que la importancia, es muy importante desarrollar nuevos estudios donde se especifique, uno, que estamos investigando y dos, que se incluyan ambos factores. Finalmente, lo que queremos que se lleven para la casa es que es importante tener el enfoque de género, entender que las enfermedades mentales se dan de diferente forma en cada género, pero no solo tenerlo en cuenta como que una mujer es más propensa a tener depresión o ansiedad o un hombre es más propenso a tener alcohol, sino cuál es el contexto, cuáles son las circunstancias que me llevan a tener ese trastorno y por qué es más prevalente en cada género y sobre todo entender que definitivamente diferenciar sexo y género es esencial en esta sociedad y es esencial también tener en cuenta cómo estos contextos sociales y todas estas desigualdades históricas afectan la salud mental y afectan el diagnóstico de trastornos mentales. Y pues les dejamos esta frase que nos parece que básicamente resume el rol del género en los trastornos psiquiátricos, que es una parte insuficiente pero no redundante que de por sí es innecesaria pero suficiente. Y en la siguiente diapositiva también, pues, para los que quieran ahondar un poco en este tema, para los que les parece, pues, interesante, les recomendamos este libro. La verdad fue nuestra principal fuente de información y es buenísimo. No conseguimos el PDF como tal, pero para, pues, los que se quieran leer el libro, la verdad se los súper recomendamos. Muchísimas gracias. Para profundizar está espectacular. Ahora estaremos respondiendo las preguntas. Recuerden que las preguntas no son solo para nosotras, sino también está la doctora Silvia acompañándonos, entonces estamos atentos a todos sus comentarios, pueden responderlo en el chat, pueden abrir su micrófono, en fin, este es el momento para que intervengan y participen mucho. Le doy la palabra de pronto a la doctora Silvia si quiere hacer algún comentario sobre la sesión.
Listo, qué pena, es que no me estaba funcionando bien. ¿Se oye mucho ruido atrás? No mucho, no se Sí. preocupe. Listo, perfecto. Bueno, felicitaciones por la exhaustiva investigación que hicieron. De hecho, es tan exhaustiva que hay muchas cosas que se quedan ahí, digamos, en el camino. Obviamente, pues no es un tema fácil, es un tema muy complicado porque no solo eh, vincula esta discusión a la psiquiatría y a la medicina, obviamente, sino a la antropología, a la sociología, a la psicología, todas estas disciplinas de las ciencias sociales que han tratado de abordar esta cuestión tan difícil de la diferencia entre sexo, género y de intentar hacer como un abordaje de qué nos hace diferentes a hombres y a mujeres y eso qué implicaciones tienen en salud mental. Entonces, por un lado me llama la atención esta cuestión de la que el sexo, digamos, no se podría elegir y el género sí. Es, mm, yo ahí entraría a discutir un poquito porque desde la biología, incluso la clasificación del género, del sexo es muy difícil de hacer porque ustedes hablaban de un sexo genotípico, de un sexo fenotípico. También tenemos un sexo un poco hormonal. Hay, digamos, una preeminencia de ciertos procesos y de ciertas hormonas mayores en hombres y en mujeres, pero también estas son hormonas que no son exclusivas de cada uno. Y de hecho ya cuando estamos en una época donde la medicina ha llegado a tener una capacidad de manipulación sobre factores por lo menos fenotípicos, todavía no genotípicos, pero sí fenotípicos y factores hormonales, ya hay gente que puede, entre comillas, elegir su sexo. Pues hay gente que hace operaciones de reasignación de sexo con con procesos que además vinculan una transformación hormonal en su cuerpo. Entonces es muy interesante cómo digamos, esta cuestión del género, de esta identidad, viene a irrumpir en algo que antes era, por lo menos dentro de nuestra cultura, aparentemente inamovible. Y lo digo por lo menos en nuestra cultura, porque hay distintas culturas donde la aparición de estas personas cuyo sexo no era muy claro, niños que nacen con penes muy pequeños, casi que parecen vaginas, niñas que nacen con clítoris muy grandes, bueno, todas estas diferentes manifestaciones fenotípicas en distintas culturas las han leído de manera distintas. Incluso hay culturas en donde se aceptaba y digamos, clasificaban más de dos sexos. Y esta diferencia que hacemos en nuestra cultura entre sexo y género es prácticamente inexistente dentro de muchas culturas. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta en esta discusión, para que veamos cómo los factores sociales y culturales no son, digamos, como un factor más, sino que envuelven incluso el concepto mismo de sexo. Eh, la otra cuestión que es importante tener en cuenta es que creo que lo pasaron muy rápido, es que esta diferenciación entre género y esta importancia del género ha cobrado cada vez más importancia por los movimientos feministas. Y esos movimientos feministas surgieron en el siglo XX especialmente. Ustedes hablaban de la tercera ola, pero apuesto que no muchos acá saben que ha habido tres olas del feminismo. La primera ola corresponde a principios del siglo XX, más o menos por los años 10 y 20, cuando es la cuestión del voto lo que está en juego. Los hombres se han ido a pelear la Primera Guerra Mundial, las mujeres comienzan a empoderarse económicamente y políticamente y comienzan a decir, bueno, ¿y por qué no esto es permanente? ¿Por qué no podemos votar? Si estamos trabajando, ¿por qué no podemos elegir a quién está manejando los países que además están hechos un despelote? Entonces esa es la primera ola.
La segunda ola, ustedes, no sé si de pronto Laura y nuestra otra Daniela. expositora y Daniela, Daniela. ¿saben de dónde viene la segunda ola? Si les pudieran explicar a sus compañeros. ¿O prefieren que lo explique yo? No, pues yo tenía un poco como pues ahí como un revuelto, pero según yo la segunda ola era más lo del sufragismo y la primera ola era más en el tema de los derechos humanos y del ciudadano y pues de que no se incluyan a los ciudadanos, pero no sé si lo tengo ahí un poquito como mezclado. Es que el primero es el sufragismo. No sé si ustedes se leyeron o se vieron Mary Poppins. La mamá de los niños no estaba ocupándose de los niños, sino era Mary Poppins porque ella estaba luchando por los derechos de las mujeres y estaba, pues en la película lo muestran como un poco mal, como que es una mamá que no se ocupa, pero digamos que en el libro lo muestran como más empoderada y más importante su rol político. Y son estas mujeres, las sufragistas, que se botan a las calles a pedir que se les dé un rol social. La segunda ola llega gracias a la medicina, un poco, pues por lo menos impulsada un poco por la medicina, porque aparece la píldora anticonceptiva, comienzan todos los medios anticonceptivos, incluso abortivos, digamos, la legitimación de la interrupción voluntaria del embarazo, y por primera vez en la historia de Occidente, por lo menos, las mujeres tenemos la posibilidad de elegir cuántos hijos y cuándo los queremos tener. ¿Sí? Y eso, por supuesto, nos libera tiempo para pensar en qué vamos a estudiar, en qué vamos a trabajar, cómo vamos a intervenir políticamente y socialmente, porque cuando uno tiene 5 o 6 hijos, pues eso se le dificulta definitivamente. Entonces, es la segunda ola de feminismo, pero la segunda ola de feminismo seguía siendo una cuestión de privilegios. Mujeres blancas, mujeres que poco a poco podían acceder al estudio, que un poco en una configuración desigual de la familia comenzaban a tener más derechos al interior de la familia y por lo tanto en la esfera pública. Sin embargo, las mujeres afro, las mujeres indígenas, las mujeres que no podían acceder a medios anticonceptivos y que no podían acceder a los privilegios de las blancas, poco a poco comenzaron a buscar estrategias para tener esos mismos privilegios, y un poco el desarrollo económico dice que en los 80s y los 90s comenzaran a tener. Tenemos académicas de otros orígenes sociales, de diferentes razas y clases sociales, que comienzan a decir, pero ¿cómo así? El feminismo solo habla de la mujer privilegiada, la mujer blanca, y dónde estamos las latinas, dónde estamos las afro, dónde estamos las mestizas, y es esa tercera ola que comienza a llegar. Pero entonces, claro, cuando el feminismo no solo se hace de mujeres, se hace de todas esas personas diversas, sea por su sexualidad, su género, o sea por su raza o su clase social, que también comienzan a ver en el feminismo una manera de ponerle lugar a las falencias sociales que generan las dificultades individuales. Entre esas dificultades individuales están los problemas de salud mental. Y entonces comenzamos a ver esta influencia muy importante, porque claro, la psiquiatría, como la mayoría de la medicina, eh, ha elegido a los cuerpos masculinos para hacer su investigación. Entonces comenzamos a ver que, por ejemplo, la gran mayoría de las investigaciones que se han hecho en salud mental, además dirigidas por la farmacología, están ligadas a cuerpos que hormonalmente son más neutros, entonces a los hombres. ¿Sí? En la fisiología, la gran mayoría de la investigación ha sido en hombres, y esto incluye a la neurofisiología y a la psiquiatría influenciada por la neurofisiología. Entonces ahí comienza a ver, pero esto es muy reciente, estos años 90, y yo sé que pues yo me estaba graduando del colegio en los años 90, pero yo no soy tan viejita. Es muy corto tiempo, es muy poco el tiempo que hemos tenido en investigación. Y lo que ustedes puntúan es supremamente importante, y es como toda la cuestión social que todavía nos hace mucha falta por investigar
sobre cómo las expectativas sociales que ha dejado como cicatriz una sociedad profundamente machista, en Occidente por lo menos, especialmente desde el siglo XVIII, pues es una sociedad donde los derechos de las mujeres, incluso en la Edad Media, había muchos más derechos y muchas más libertades al final de la Edad Media para las mujeres que lo que hubo en el siglo XIX. El siglo XIX fue catastrófico para los derechos de las minorías, en especial pues de las mujeres, pero también de los afro, de las comunidades indígenas. Es el momento en donde el capitalismo se asienta y las minorías quedan totalmente invisibilizadas. Y desafortunadamente la psiquiatría ha sido una gran aliada de las desigualdades. Y esto un poco en las áreas es lo que yo un poco insisto, porque la psiquiatría surgió en el siglo XVIII no por un gran descubrimiento, como surgió la microbiología, por ejemplo, que después desarrolló la infectología. En el siglo XVIII aparecieron los asilos porque las ciudades tenían que verse bonitas y organizadas y tenían que sacar a todos los sujetos y sujetas, mujeres, que no llenaran el molde de la normalidad esperada. Entonces, todos esos locos, entre comillas, salieron de las ciudades y pusieron a un tipo recién graduado de medicina a vigilarlos, y ese era el psiquiatra. No era porque hubieran hecho un gran descubrimiento, era porque era una cosa ahí entre policía y médico. Pero entonces la psiquiatría se ha cocinado, ha crecido desde una historia no muy gloriosa. Entonces ahí lo que veo en la exposición de ustedes son grandes retos para la psiquiatría y para la salud mental. Afortunadamente me da muchas esperanzas esta exposición, me dan muchas esperanzas también el hecho de que sus compañeros le den tanta importancia a los factores sociales en las diferencias entre enfermedades mentales entre hombres y mujeres. Eso me parece muy importante y me parece muy interesante esta conexión que hacen entre los factores sociales y los factores biológicos, porque lo social ciertamente impacta lo biológico. Si uno viene de una familia que ha sido desplazada desde los años 50 y sus abuelos, sus bisabuelos y sus padres han sido desplazados, pues obviamente eso va calando la genética. Entonces, qué pena. Ahí paro, qué pena si me extendí mucho. No, para nada, doctora. Muchísimas gracias. Qué aporte tan valioso. Tengo 3 comentarios que fui pensando a medida que ibas hablando. Y el primero es, gracias por darnos la aclaración al principio. Creo que lo enfocamos mucho hacia las personas transgénero y no a las personas transexuales. Entonces, muy valioso que aclararas que, en efecto, en la actualidad es posible incluso cambiarse el sexo, porque recordemos que la definición que dimos fue simplemente esas características, ya sean genitales, físicas, que la barba, que las hormonas, que asocian a ser masculino o femenino. Segundo, me parece súper interesante eso que dices de que el feminismo, en efecto, estuvo por mucho tiempo orientado solo a mujeres blancas, delgadas, heterosexuales, caucásicas, y ahorita se mueve mucho y lo tratamos ahorita en el tema también, que fue muy interesante, la interseccionalidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con que se empiecen a incluir este tipo de minorías, que en el feminismo no solamente se hable de personas blancas, sino también de personas negras, de personas LGTBI, inclusive de personas transgénero. Entonces me parece muy valioso, no solo para el feminismo, sino también para la psiquiatría. Y finalmente quería decir que me parece muy interesante cómo los experimentos psiquiátricos, cómo la salud mental y todo el bienestar emocional de nuestro ser, nuestro bienestar emocional, siempre estuviera orientado hacia los hombres. Ahí lo vimos cuando vimos la neurodiversidad, como que los estudios siempre se hicieron a los hombres, qué le pasaba a los hombres, como decías tú, los fármacos siempre orientados a los hombres. En cambio, con el resto de medicina, que por ejemplo la ginecobstetricia, pues no se podía probar en hombres, pero igual hubo muchos experimentos con mujeres, sobre todo con mujeres negras, y para el resto de fármacos, para el resto de cirugías, operaciones estuvieron más involucradas las mujeres, es decir, para lo físico, para lo riesgoso, cirugías, el experimento fue con las mujeres, pero ya para algo de una consecuencia mental, emocional, se le dio más importancia a los hombres. Entonces, qué valioso eso, muchísimas gracias por ese aporte.
Sí, muchísimas gracias también. No sé si alguien de los que está presente tenga alguna pregunta, algún aporte, o si ya podemos dar, pues, por finalizada la charla. Buenas noches, mi nombre es Ernesto Quintero. Yo quisiera pedir el favor a la doctora Silvia si me repite la tercera ola, que fue que me perdí un poquito allí. Listo. Ajá. Sí, claro, Gracias, doctora. la tercera ola, ¿me están escuchando ahí? Sí, correcto. Bien. Sí, la tercera ola surge en los años 80 y 90 cuando hay una conciencia cada vez mayor de que los movimientos feministas han privilegiado la defensa de los derechos de las mujeres privilegiadas, blancas, caucásicas, instruidas, heterosexuales, han dejado relegadas pues otro tipo de feminidades que están vinculadas pues con otras formas de entender a la mujer según su clase social, según su raza, incluso pues según su identidad sexual. Esto ha sido muy importante porque ya el feminismo deja de ser un discurso, pues deja de ser solo un discurso feminista, sino que se habla de teoría de género, en donde, como decían Laura y Daniela, se tiene en cuenta la interseccionalidad. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes en investigación científica en el campo de la medicina, porque, por ejemplo, para los factores de riesgo, no solo de salud mental, sino factores de riesgo de enfermedades orgánicas, factores de riesgo de estar expuesto a formas de violencia, de pobreza, ya saliendo de la medicina y pasando al campo de la economía, de la sociología, estar expuesto a pobreza, estar expuesto a otro tipo de factores que van en detrimento de la calidad de vida. Entonces se comienza a decir, bueno, es que claro, las mujeres están en riesgo, pero si además uno es una mujer afro, que vive en el Putumayo y que además es homosexual, entonces los factores de riesgo de ciertos tipos de problemáticas van aumentando. Y esto hace que seamos muchísimo más agudos en las intervenciones psicosociales para mejorar la calidad de vida de las personas. Tener conciencia de esta interseccionalidad, tanto pues para lo negativo como para lo positivo. Entonces, pues si vamos a hacer políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas, tener en cuenta que si vamos a otorgar becas, por ejemplo, no solo toca para mujeres, sino si se nos presenta una mujer afro que viene de una región alejada, pues va a tener menos posibilidades de llegar a la universidad, entonces tenemos que privilegiar a esa persona. Muchas gracias, doctora. Excelente. Con gusto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces como no hay más preguntas, pues les agradecemos a todos por venir, por quedarse hasta el final. Y bueno, la palabra de asistencia para los miembros pues, del grupo va a ser género. ¿Listo? Y el link de la asistencia ya lo mandaron, entonces para que estén pendientes. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Bueno, Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Laura, Daniela, muchas gracias por la invitación. Al público también muchísimas gracias. Este es un tema, lo que quiero que quede como mensaje es que este es un tema que hasta ahora está arrancando en la investigación. O sea, esto todavía no sabemos casi nada. Y ya es un tema que en Colombia tiene una vigencia muy, muy importante, porque como dijeron sus compañeras, tenemos un conflicto armado que ha afectado de manera muy diferente a hombres y mujeres, entonces es un campo de investigación supremamente importante. En la universidad, afortunadamente, hay un grupo de investigación que se llama JANUS, que ahorita acaba, que es el grupo de investigación sobre violencia y conflicto armado. Hay un grupo de mujeres que estamos ahí, que estamos interesados en temas de género. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, coterminal en nuestra maestría y también piénsense de pronto la posibilidad de en su año de electivo hacer investigación sobre temas de este tipo. Listo. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Bueno, con mucho gusto. A ustedes, mil gracias. Bueno, hasta luego. Vamos a repetir
vamos a repetir, nos pidieron que repitiera la palabra para los miembros del grupo. Entonces la palabra clave es género. ¿Listo? Género.